Ok, vamos entonces a nuestra segunda semana de la serie Hecho por ti. Estamos hablando de grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. El título de la serie tiene que ver con esto, ¿verdad? Con las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y estamos hablando, déjenme acomodarme aquí, ok, de las cosas que Dios, repito, ha hecho por los cristianos, por su pueblo, por su iglesia, por su familia, ¿verdad? Cuando la Biblia habla o nos habla acerca de los cristianos, también habla que somos parte de los cristianos, del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, de la familia de Dios, ¿verdad? Ser cristiano nos hace ser parte de eso, ciudadanos del cielo y conciudadanos del reino de los cielos, unos y otros, todos los que tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo espero que esta serie te anime mucho, te esté animando el tema de la semana pasada, que te haya animado, que te haya afirmado en tu fe, que esta serie te dé paz, te infunda de valor, el valor que necesitamos en este tiempo para enfrentar la vida, que también los temas que estamos viendo en esta serie te den la seguridad que en este tiempo necesitamos caminar con esa seguridad de que somos amados por Dios, de que somos especiales delante de Dios, de que no estamos solos ni abandonados en esta tierra, de que sí, a veces la situación se ha puesto difícil, pero que Dios no nos ha soltado de su mano y no nos soltará de su mano, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa seguridad, afirmarnos en esa fe, que esa fe nos dé paz y yo espero que este mensaje y estos mensajes que estamos viendo en esta serie hagan eso en tu vida a través de la obra del Espíritu Santo. La semana pasada vimos la primer gran cosa que Dios ha hecho por su pueblo y vimos que Dios nos ha hecho aptos para participar de su herencia. Vimos que tú y yo somos herederos de la promesa de Dios, somos herederos de la vida eterna, somos herederos de la recompensa que Dios ha preparado para sus hijos. Dios nos ha hecho herederos, así que estamos aquí en un lugar, todos los que estamos aquí, que somos cristianos y los que están en la transmisión, que pueden decir yo soy cristiano y están seguros de su salvación en Jesucristo, que somos herederos, puros herederos sabemos aquí. Todos somos herederos los que somos hijos de Dios. Así que es la primera gran cosa que Dios ha hecho por nosotros. Te repito, herederos de vida eterna, herederos de grandes y preciosas promesas, herederos de su gracia y su favor y herederos de una gran recompensa que Dios ha preparado para aquellos que han caminado con Él y que le han servido. Entonces, esta primera gran cosa que Dios ha hecho nos da esperanza, nos da seguridad, nos afirma en nuestra identidad y nos capacita para que nosotros tengamos éxito en esta vida y en la venidera. Yo te decía la semana pasada, si tú crees esto, si tú recibes esto con todo tu corazón y si tú caminas creyendo en fe y así enfrentas la vida, tu vida seguramente está cambiando y va a seguir cambiando. Va a cambiar tu perspectiva de la vida, esta seguridad de que tú eres un heredero o una heredera de lo que Dios ha preparado para ti, que es todas las grandes cosas que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda gran cosa que Dios ha hecho por su pueblo que estamos viendo en esta serie, ¿sí? La segunda gran cosa. Y esto es que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es una gran bendición que Dios ha hecho por ti y por mí como cristianos, que Dios te ha librado del poder de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Cuando yo era niño, mi abuela paterna, que le decíamos la abuela Chonita, ¿verdad? O la abuela Chona, así le decíamos a mi abuela. Ella vivió en casa de mis papás por muchos años, porque quedó viuda y mi papá y mi mamá la recogieron y la llevaron a vivir a la casa por muchos años. Y nosotros estábamos chiquitos, yo tendría unos 8 años, 10 años, no recuerdo, ¿verdad? Y éramos un grupito de amigos de la misma edad, más o menos ahí del barrio, que nos la llevábamos. Mi casa tenía un patio, y los dos vecinos de al lado, los 3 patios se conectaban. O sea que ahí teníamos nuestra cancha de béisbol, ahí jugábamos béisbol, todos los niños nos íbamos en los 3 patios. Estaba todo bien y teníamos las bases y todo. Teníamos nuestro ring de lucha libre también porque jugábamos a la lucha libre. Teníamos de todo. Hicimos un tiempo, pusimos un campo de fútbol. Y mi abuela vivía al fondo del terreno de la casa de mis papás. Entonces ella desde su casa nos veía jugar. Y ahí se reía con nosotros y nos regañaba y todo, ¿verdad? Pero algo que hacía mi abuela y que nos gustaba mucho ir con ella, los niños curiosos, ¿verdad? Como éramos en aquel tiempo. Nos gustaba ir, pero a la vez nos daba miedo. Porque en las noches a veces se sentaba con nosotros o en el día
y nos empezaba a platicar historias de su pueblo. Ella es de un pueblo que se llama La Culebra, cerca del Potrero de Carrasco, o fue de ahí, ¿verdad? Ya no vive mi abuela. Y nos platicaba las historias de terror del pueblo, de la señora que se aparecía en el camino, del ruido que se escuchaba en la casa. Y nosotros como niños curiosos, con miedo, pero íbamos. Y había un muchacho que era el más chico de todos, que era el que le daba más miedo, y nosotros íbamos para ponerlo a él, ¿verdad? Y nos contaba las historias y nosotros nos reíamos, y él estaba muerto de miedo, y era la forma en la que jugábamos nosotros en aquel tiempo. Y me acuerdo mucho de esas historias de mi abuela. Y también me acuerdo mucho de una historia que me contó mi mamá. Yo no sé si mi mamá me está viendo y a lo mejor me va a regañar al rato, pero yo tuve un tío que ya también murió, que en su tiempo pues anduvo haciendo cosas tremendas, mi tío, ¿verdad? Y un día platica mi mamá, o platicaba que supuestamente una noche él estaba en su cuarto y se le apareció el diablo. Hasta nos platicó cómo era el diablo, ¿verdad? Que ella lo vio y que tenía esto y que tenía aquello. Y yo crecí con historias como esas. Yo no sé si tú te identificas conmigo, ¿verdad? Tuviste un familiar o escuchaste a alguien que platicaba ese tipo de historias. Pues bueno, hoy en día yo sé que sigue habiendo gente que platica ese tipo de historias, que se apareció que se apareció aquel, que sucedió aquella cosa. Y esto ha provocado que muchos tengan varios conceptos respecto a este tema. Hoy en día, por ejemplo, sigue habiendo mucha gente que le tiene miedo al diablo o los demonios. Tienen mucho miedo. Cuando le hablan del diablo, de demonios, cosas así, les da mucho miedo. Hoy en día también hay gente que dice que el diablo no existe. Es el otro extremo, ¿verdad? Y que no, eso no existe, el diablo no existe, ¿sí? Y ese es su entendimiento de ese tema. No existe, no creen que el diablo exista, ni los demonios tampoco. Que no haya que los demonios se muevan en esta tierra en la que vivimos, o en este mundo en el que vivimos. Hay gente también que cree que sí existe, pero no le teme. Al contrario, lo adoran, ¿sí? Lo adoran. Tienen al diablo o demonios, como la Santa Muerte, ¿verdad? Que muchos adoran, que tiene un origen demoníaco esto, ¿verdad? Es un demonio. Y que muchos adoran esto, que le tienen fe y le piden, ¿sí? Y tienen altares. Pero quiero decirte también, y dirás, bueno, eso está allá afuera, nosotros ya conocemos a Dios, ¿verdad? Ya no, esas cosas ya no nos pasan a nosotros. Pero quiero decirte algo. Hay cristianos que hoy en día le temen al diablo. Yo he conocido cristianos que cuando ven una manifestación o ni siquiera quisieran ver una manifestación, les da pavor, les da temor lo que el diablo pueda hacerles. Le tienen miedo al diablo. Le tienen miedo al diablo, cristianos, gente que va a las iglesias, que dicen ser cristianos, pero que le tienen miedo al diablo. También hay cristianos o gente que dice ser cristiana, que le da mucho énfasis en su vida al diablo. Todo es el diablo. Ay, me tropecé. Ay, el diablo me metió el pie. Pequé. Ay, por culpa el diablo fue, ¿verdad? Me obligó. Todo es el diablo. Ay, pasó una sombra. El diablo, ¿verdad? Allá. Y todo es el diablo. Mucho énfasis al diablo. Sus pláticas aún, en vez de hablar, a veces hablan más del diablo que de otras cosas que son más importantes. Hay otros que dicen ser cristianos también, que no lo tienen en su radar, lo ignoran, o dicen que casi como que no existe, lo ignoran. Y quiero decirte algo hoy, como muchas veces he compartido, los extremos pueden ser peligrosos, y también en este tema, los extremos pueden ser peligrosos. Por un lado, no debemos temerle al diablo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? No debemos temerle al diablo si estamos caminando en integridad con Dios. Si estamos confesando nuestros pecados regularmente y estamos dando frutos de arrepentimiento sincero cuando fallamos, no debemos temer al diablo porque no nos puede hacer nada cuando estamos a cuentas con Dios. El problema es cuando alguien le abre la puerta con el pecado, ¿verdad? Ahí sí puede ser que le das un derecho al diablo de que ataque tu vida y te afecte. Pero cuando tú estás caminando en integridad con Dios, o sea, en sinceridad de corazón, cuando fallas y te das cuenta y te arrepientes y le pides perdón, no debes temerle, porque Dios te perdona y Dios te restaura tu vida y tú eres un hijo de Dios. Pero tampoco debemos darle demasiado énfasis en nuestra vida, porque hay personas mucho más importantes para nosotros, empezando por Dios,
Y aún debemos estar más ocupados en nuestro propio caminar con Dios que por lo que pueda hacer el diablo. Si yo estoy bien con Dios, si yo estoy caminando en integridad, si yo estoy siendo sincero con Dios, no tengo por qué temerle al diablo. Pero, ahí te va otro punto importante. Por otro lado, tampoco podemos descuidarnos ignorando su existencia y sus maquinaciones, porque podemos caer en su engaño sin darnos cuenta. No podemos decir como si no existe o no está y no está haciendo nada para atacar mi vida, no está tratando de tentarme para que yo peque. Tengo que saber cuáles son sus maquinaciones para estar preparado y resistirlo y rechazarlo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos en esto? Vamos a leer lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, versos 10 y 11, donde habla un poquito de lo que les estoy diciendo. Al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí viene algo bien clave, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues, ¿qué dice al final? No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice que él y la gente que estaba con él, su equipo de servidores, no ignoran las maquinaciones del diablo y están atentos para que el diablo no los haga caer en una trampa o no les meta un traspié, ¿verdad? Él está atento de las maquinaciones que puede hacer el diablo para atacar sus vidas. Así que no debemos negar o minimizar su existencia ni ignorar sus maquinaciones. En Colosenses capítulo 1, verso 13, que es nuestro texto base de esta serie, Colosenses 1:13, el apóstol Pablo escribe a la iglesia acerca de lo que les estoy hablando y vamos a leerlo. Verso 13 de Colosenses 1 dice, el cual, está hablando de Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es el tema de hoy, ¿no? El Señor Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La Biblia enseña en este versículo dos cosas importantes acerca de las tinieblas. La primera es que hay un reino, un reinado, un mundo de tinieblas que menciona este texto, ¿verdad? Dice aquí claramente que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces existe, sí hay un mundo de tinieblas, un reino, un reinado que está pues ahorita gobernando el mundo, ¿verdad? Pablo menciona que existe un reinado, un mundo de tinieblas y obviamente el líder de este mundo es Satanás, es el diablo, ¿sí? El diablo es astuto y su forma de operar es a través de la mentira. El diablo opera a través de la mentira, a través del temor y a través del engaño. Son las tres armas favoritas que el diablo va a usar para tratar de atacar tu vida, de tratar de hacerte que tú tomes malas decisiones. Él va a atacarte a través de mentiras, a través de meterte temor o a través de el engaño. Así que el diablo ataca de muchas formas a las personas según él vea o identifique los puntos que pueden ser débiles en ti. Si por ejemplo tú eres alguien que empieza a creer sus mentiras, el diablo por ahí te va a atacar. Si tú empiezas a permitir que él te engañe, el diablo te va a atacar. Si tú tienes temor, el diablo va a aprovechar tu temor para atacar tu vida. La mayor parte de la labor del enemigo es aprovechar la naturaleza pecaminosa del ser humano y a través del engaño y la tentación los esclaviza para que sirvan a sus planes y a sus propósitos destructivos. Tristemente esta es la condición actual del mundo, ¿verdad? Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo gobernado por el enemigo, gobernado por el diablo. La Biblia le llama el Dios de este siglo al diablo. Está gobernado por el enemigo, en donde abunda la maldad. Vivimos en un mundo donde abunda la maldad, el egoísmo, la depravación, el rechazo a Dios y la falsa adoración, entre otras cosas más. Hay mucho de eso hoy en día en el mundo y cada vez es más común. El gobierno del enemigo es espiritual. Él mantiene ciegos a aquellos que no conocen a Dios, que no buscan a Dios, y utiliza a las personas sin Dios para que operen de acuerdo a sus planes.
Utiliza también la imperfección de las personas para que ellos operen de acuerdo a sus propósitos. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Pedro, o Pedro le dice algo y Jesús responde: apártate de mí, Satanás? No era en sí a la persona de Pedro, ¿verdad? Era el diablo operando, usando los labios de Pedro para que dijera cosas que van contra la voluntad de Dios y que Jesús fuera persuadido a hacerlo. Entonces Jesús reprende al diablo, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás. Pero el que dijo las palabras fue Pedro. Pero Pedro fue utilizado en esa parte por lo rápido que habló, su boca, ¿verdad? Para que dijera palabras que el diablo quería utilizar para atacar a Cristo. Entonces el diablo conoce y ataca de esta manera a las personas. Y el sistema que gobierna este mundo, según la Biblia, funciona en un gran porcentaje bajo la influencia del enemigo tendiente a llevar a las personas al pecado. Y ese sistema trata de mantener a las personas apartadas y alejadas de Dios. Por eso cada vez vemos menos gente buscando de Dios en esta tierra. Cada vez más gente, negando la existencia de Dios. Ahora es increíble ver cómo un gran porcentaje de la juventud no cree en Dios. No les gusta la iglesia a los jóvenes de hoy. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que el diablo está dirigiendo, que está tratando de hacer que las personas sean influenciadas a alejarse de Dios, a apartarse de Dios y a caer en prácticas pecaminosas que solamente los van a poner en las manos del enemigo. Estas personas engañadas e influenciadas por el diablo a través de su sistema se vuelven sus instrumentos, por ejemplo, cuando lastiman al prójimo con su pecado. Algunas veces tal vez nosotros hemos fallado y el diablo ha utilizado nuestra falla para lastimar a otros. Hemos lastimado a otros con nuestro pecado y el diablo ha aprovechado ese error, ese pecado de nosotros, esa falla de nosotros para lastimar a otros, para desanimar a otros. Entonces las personas engañadas o a veces influenciadas por el enemigo se vuelven instrumentos cuando sirven a sus propósitos a través de su pecado y su alejamiento de Dios. ¿Y qué pasa en este mundo? Cuando alguien se levanta, que conoce y que ama a Dios y quiere contribuir a hacer cambios necesarios, inmediatamente ¿qué sucede? Se levanta el sistema para atacar y aplastar a esa persona. Se levanta el sistema. ¿Sí? ¿Cuántas discusiones no vemos sobre temas hoy en día polémicos, verdad? Donde un cristiano puede poner lo que la palabra de Dios enseña, inmediatamente se levantan un montón de personas para atacar eso, con calificativos, con juicios contra la persona. Por eso la iglesia es tan atacada en este tiempo. Por eso los cristianos íntegros son tan atacados en este tiempo. La Biblia define al diablo como un ladrón. Un ladrón que tiene un triple propósito que está en San Juan capítulo 10, verso 10. Y lo vamos a leer, San Juan 10, 10. Dice la Biblia: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Jesús dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Fíjense, con este versículo, si las personas en el mundo abrieran su corazón y escucharan lo que Jesús les está diciendo, yo creo que sus vidas cambiarían y nuestro mundo sería este mundo sería muy diferente. El propósito del diablo es robarte todo lo que pueda. Él te va a robar todo lo que pueda, quitarte la paz, el gozo, la tranquilidad, la salvación. Él te va a robar todo, la herencia que Dios ha preparado para ti. Él va a intentar robarte todo, las amistades, la gente que te ama, va a quitarte todo lo que pueda. Él va a querer matarte. ¿Y qué significa matar? Separarte de todo lo que tiene que ver con la vida, porque la Biblia dice que Jesús es la vida, ¿verdad? Entonces Él va a tratar de quitarte todo lo que tenga que ver con vida a ti, y va a intentar destruir tu vida hasta el punto en que tú llegues al día de tu muerte física, como todos vamos a morir, y vayas al infierno. Eso es lo que quiere el diablo. Él quiere destruir tu vida, quiere destruirte aquí, y en el futuro quiere destruir tu vida. Pero Jesús dijo: yo he venido a darles vida
vida plena y abundante. Grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Todo esto me lleva a la segunda afirmación respecto a la segunda cosa importante que menciona Pablo en Colosenses 1:13. Las tinieblas no son solo un reino o un mundo, sino un poder. Dice la Biblia que es una potestad, un poder activo que esclaviza a los hombres y que se opone a Dios. Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios 4:4, esto es, dice la Biblia, entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que el Dios de este mundo, que es el diablo es el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por eso hay tanta gente a la cual tal vez tú le has hablado o le hablas de Cristo, quieres que conozcan a Dios, pero esas personas se rechazan una y otra vez a Cristo. Porque dice la Biblia que están cegados, son ciegos, son personas. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, oye, no seas ciego, no estás viendo lo que está haciendo tu hijo, o no estás viendo lo que está haciendo tal persona? No hay, ¿qué dice el dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? O sea, ¿estás ciego o qué? ¿No estás viendo? Bueno, la Biblia dice que el diablo, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los que no creen en Dios, de los que no quieren creer en Dios, los ha cegado para que no le resplandezca la luz de Jesucristo. Como te mencionaba entonces hace ratito, el diablo no puede tocar la vida de los hijos de Dios. O sea, no puede llegar el diablo y encajarte algo, ¿verdad? Ay, le tengo miedo que el diablo venga y me encaje algo y me mate. El diablo no puede tocar la vida de los hijos de Dios, pero sí puede acechar tu vida, la vida de los creyentes. Sí puede acecharla y tratar de sembrar en ti mentiras, tratar de engañarte, tratar de hacer algo que te lleve a tomar decisiones malas y que le abras una puerta para que entonces venga la consecuencia de tu pecado. El diablo puede acechar a la vida de un creyente. El diablo puede tentarte para que tú hagas algo que te lleva o algo pecaminoso, para que tú peques, pues. El diablo puede engañar al creyente con mentiras. Él puede sembrarte una mentira: que nadie te ama, que Dios no te ama, que nadie en esta tierra se preocupa por ti, que tú eres la persona más sola. ¿Cuánta gente no se suicida porque empieza a pensar eso, verdad? Empiezan a abrir puertas a esos pensamientos suicidas en su vida porque nadie los ama, porque están solos, porque han sido rechazados por todo el mundo, no hay esperanza para ellos. ¿Y qué pasa? Se quitan la vida. No, el diablo no viene y los mata, ellos solos se quitan la vida. El diablo puede engañar a alguien con mentiras, aún a un creyente. El diablo puede infundir temor al creyente para que una persona sienta tanto temor que vaya corriendo y atente contra su misma vida, porque siente tanto temor. El diablo puede influir a través de mentiras y engaños para incitarnos a pecar y aun que hagamos mal a nuestro prójimo. Eso sí puede hacer el diablo. Usar la maldad de alguien para que levante su mano contra otro. A veces dice, ¿por qué murió esa persona tan buena, verdad? ¿Por qué la mataron? Bueno, ¿por qué Dios hizo eso? No, Dios no lo hizo. Alguien que hay maldad en su corazón, escuchó al enemigo, fue influenciado por el diablo y levantó su mano en una decisión de libre albedrío de ese ser humano para quitarle la vida a otro ser humano. Pero esa es una influencia del diablo en su vida y él levanta su mano para matar a otro. Pero el diablo no puede dañarte directamente. Yo no sé, yo nunca en mi vida vi a nada que tenga que ver con que el diablo se apareció a fulano, volviendo al tema de las apariciones. Pero cuando yo aprendí esto, si llegara a pasar algo así, no tengo temor, porque el diablo no puede tocar mi vida. Hay demonios, sí, que operan y que tratan de influenciar a los cristianos, sí. Pero yo no le tengo temor a los demonios, porque soy un hijo de Dios. El diablo no puede tocar mi vida. Porque el Señor me ha librado de la potestad de las tinieblas
y me ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Pero el poder persuasivo y engañador del enemigo sí ha cegado el entendimiento, dice la Biblia, de las personas sin Dios, de los incrédulos, dice la Biblia, para que no obren de acuerdo a lo que Dios quiere. Pablo le llama en 2 de Corintios al diablo el Dios de este siglo, como te mencionaba, el Dios de esta era o el Dios del mundo actual en el que vivimos. Y esta es la razón por la que vemos tanta maldad en el mundo, tanto sufrimiento, tanta enfermedad, tanta desigualdad, tanto alejamiento de Dios y de las personas que se están apartando de Dios hoy en día. Cada vez te decía, es más común ver la descomposición social avanzar en el mundo en el que vivimos. Cada vez es más común escuchar noticias de obras terribles que realizan las personas. Cada vez es más común ver a los seres humanos hacer y permitir cosas terribles que al final se revertirán en consecuencias destructivas para ellos mismos y para los que les rodean. O sea, no se dan cuenta. Por eso dice que les cegó el entendimiento, porque dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece correcto, ¿verdad? Pero al final es un camino de destrucción. Pero ellos van directo a la destrucción, pero están ciegos, no están viendo que están siendo como ovejas llevadas al matadero, ¿verdad? Y no se dan cuenta, están cegados, porque han cerrado su corazón a Dios. En estos tiempos, y gracias al reino de las tinieblas que gobierna en este mundo, todo lo que hable de Dios y de su palabra es anticuado. Todo lo que hablemos de la Biblia es anticuado. Para muchos la Biblia es un libro anticuado. Todo lo que hable de Dios y de su palabra es alguien cerrado. Cuando alguien habla de la Biblia es alguien cerrado, pasado de moda, obsoleto y hasta malo. Cuando alguien hable de Dios es hasta malo. En cambio, todo lo que está pasando en esta sociedad del siglo XXI que transgrede la palabra de Dios y que ofende abiertamente a Dios es bueno, es actual, es relevante, es moderno, son los nuevos tiempos, ¿verdad? Podríamos decir que estamos en el mundo al revés. Tú alabas a Dios y te dicen que estás loco. Otros celebran el Halloween y están en la onda, están en la moda, en los tiempos actuales, estos tiempos del siglo XXI. Si alguien se viste de una manera para Dios, está loco, es un fanático religioso. Pero si alguien se viste de bruja o de demonio, qué padre disfraz traes. Wow, yo quiero vestirme igual que tú, le dicen. Si alguien alaba a Dios y canta canciones para Dios, es un fanático religioso y está loco. Si alguien canta canciones, como alguna vez he dicho, a los animales, ¿verdad? Le hacen canciones a todo, a la cucaracha, le hacen canciones al prieto azabache, le hacen canciones a ¿qué otra cosa? Algo más, alguna canción, a ver, nomás no la canten aquí. ¿Al qué? Al sapo, ¿verdad? Ah, todos andan bailándola, ¿no? Todos andan bailando la canción, es lo nuevo, es lo moderno, es la onda, ¿verdad? De hoy. Pero cántale a Dios. Si alguien se atreve a danzar para Dios, no, hombre, estamos locos ya. Ya es un fanatismo absoluto. Pero en los conciertos de rock, ¿cómo se aventaban hace tiempo del escenario los jóvenes hacia la multitud, aún los mismos músicos? Era la onda. Estamos en el mundo al revés y cada vez más y más estamos en el mundo al revés. Ese es el sistema en el que estamos viviendo. Es porque el tiempo se está acercando y la maldad se está multiplicando, como dice la Biblia. El poder de las tinieblas gobierna este mundo desde la caída de Adán y Eva y cada vez su dominio es más visible y más destructivo para las personas. La gente está sufriendo las consecuencias de vivir bajo este poder del maligno. Nomás veamos en qué estamos, en una pandemia. Una pandemia que no fue causada por Dios. Una pandemia que hay muchas que dicen, hay versiones, ¿verdad? Que fue causada por algunas personas, otros dicen que por prácticas de comer cosas que no deben comer. Lo que sí te digo es que fue causada por el ser humano o por lo que le han hecho al planeta también.
Pero lo más increíble de todo, es que están tan ciegos que caminan en dirección al precipicio y no quieren cambiar de dirección. No quieren. Pero les tengo buenas noticias hoy. Buen parte de, ay hermano, está este tema hablando de esta situación tan terrible, ¿verdad? Pero te tengo buenas noticias y quiero terminar este mensaje con buenas noticias para los cristianos y para todos aquellos que quieran hoy abrir su corazón a Jesús. Dios no se quedó de brazos cruzados viendo cómo el ser humano se autodestruye bajo la influencia del maligno. Dios no se quedó cruzado de brazos allá arriba. Dios, a través de la venida de su Hijo Jesucristo, sembró una semilla, la semilla de su reino en esta tierra hace aproximadamente 2000 años. El reino de Dios es una mirada a lo que le espera a los cristianos en la eternidad. Un reino donde Dios mismo reinará. Él será el rey de todos, de su pueblo. Un reino donde su poder obra en favor de su pueblo. Un reino que ha estado creciendo en medio de este mundo dominado por la maldad. Un reino de paz verdadera. Un reino donde abunda la gracia de Dios. Un reino donde hay provisión de Dios. Un reino donde hay sanidad de parte de Dios. Un reino donde hay libertad de parte de Dios. Un reino donde hay esperanza de parte de Dios. Y sobre todo un reino donde podemos tener comunión con el Rey a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cristo en su resurrección de los muertos venció la potestad de las tinieblas que gobierna este mundo. Ya está derrotada. Cristo en su resurrección venció al gran enemigo del hombre, que es el diablo. El diablo está derrotado. Cristo en su resurrección de los muertos venció a la muerte e inauguró el camino a la vida eterna a través de Él mismo. La muerte ha sido derrotada. El reino de Dios ya venció al reino de las tinieblas. Cuando Cristo resucitó de los muertos, el reino de las tinieblas fue derrotado. El diablo está derrotado y le espera la consecuencia de su maldad, que dice la palabra de Dios. La fecha del día del juicio, el Padre la sabe. Ya la tiene. Estamos en el tiempo de espera de la consumación de la victoria lograda en la cruz de Jesucristo. Jesús dijo que el reino de Dios ya está aquí. No está en toda su plenitud porque todavía estamos en este mundo donde hay maldad, donde se tienen que cumplir los tiempos. Pero ya está aquí el reino de Dios, está creciendo, está avanzando, esperando la consumación de la victoria el día de la resurrección de los muertos, el día de la segunda venida de Jesucristo. Por eso quiero recordarte a ti que eres cristiano la obra que Dios ha hecho para que seas animado en este tiempo. Recibas esperanza y recibas seguridad en Jesucristo. Pablo dice en este texto que Dios mismo es el que nos ha librado a los cristianos del poder de las tinieblas. La palabra librado, que está en el verso 13 de Colosenses 1, viene de la palabra griega erutazo y significa rescatar o arrancar de las tinieblas. Entonces, si lo traducimos, diríamos que Dios mismo te ha rescatado y te ha arrancado del poder de las tinieblas. ¿Alguna vez alguien te ha rescatado de algún peligro? A mí alguna vez me rescataron porque me estaba ahogando en la playa. Ah, qué bien se siente que te rescaten. Me sentía muy mal. Desde ese tiempo le agarré por un tiempo cierto temorcito y no está bien. Dios ha obrado en eso, ¿verdad? A los barcos y al mar. Porque me estaba ahogando, era muy niño cuando me estaba ahogando y me rescataron. Se siente bien padre. ¿Te ha pasado algo así? Vuelve la vida, ¿sí? La Biblia dice que Jesús te arrancó. Como cuando arrancas el zacate quitas algo, ¿verdad? Lo arrancas y lo trasladas. Así, te arrancó y te trasladó. Te rescató del poder de las tinieblas. Tú estabas amarrado en este mundo. Tú estabas enraizado al mundo de las tinieblas. Tú estabas en un gran peligro, tú estabas en un camino de muerte, dice la Biblia. Tú no tenías futuro.
ni en esta vida, ni después de la muerte. Tu vida no tenía propósito. La Biblia dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados en el libro de Efesios. No había vida en ti, no había una vida plena en ti. Y Pablo dice que Él nos transfirió, nos trasladó al reino de su querido Hijo Jesucristo. Nos arrancó, te repito, y nos transfirió al reino de su Hijo amado. Esto es que nos rescató de este mundo perdido y nos trasladó al reino de Dios. Y aquí quiero aprovechar para decirte que esta es la razón por la que los cristianos no celebramos fiestas como el Halloween. Ni el día que se celebra a los muertos tampoco lo celebramos. Porque nosotros ya fuimos arrancados de ese mundo y hemos sido trasplantados al reino de Dios. Y nosotros no celebramos la muerte porque nosotros celebramos la vida mejor en Jesús. La Biblia dice en San Juan 14, verso 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es la vida. Entonces nosotros como cristianos no celebramos la muerte, celebramos la vida. No tenemos a un Cristo muerto, tenemos a un Cristo que ya resucitó, que tiene vida, que está vivo. No celebramos a un Dios muerto, celebramos a un Dios vivo. Y nosotros fuimos llamados a pasar de muerte a vida. Nosotros somos llamados también, dice la Biblia, a andar en la luz. Jesús es la luz, dice la Biblia. Él es la luz del mundo. Nosotros ya fuimos arrancados del mundo de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo, al reino de la luz de Jesús. Nosotros no celebramos esta fiesta porque no nos identificamos con la muerte, ni con demonios, ni con brujas, ni ningún ser que exalte o promueva el reino de las tinieblas del que ya fuimos rescatados. No nos identificamos con eso. Nosotros nos identificamos con Dios, que es vida, con Cristo. Nosotros no celebramos el Día de los Muertos porque la Biblia enseña que en las tumbas ya no están ni el espíritu ni el alma de quien falleció. Solo está un cuerpo que no tiene vida. Por eso no hablamos con los muertos, no oramos hablando con los muertos, ni alimentamos a los muertos. Porque ellos no están ahí. Y alguien me preguntará, hermano, entonces cuando yo he puesto algo ahí, o que ponía en el pasado y se acababa el agua, ¿quién se la tomaba o quién se comía la comida? Buena pregunta. El muerto no, porque la Biblia dice que no está ahí. ¿Quién se la comía? Si no fue el guardián del panteón, entonces ¿quién fue? Esa es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta ya la sabes. El destino eterno, y estoy hablando de que por qué no celebramos el Día de los Muertos ni es fechas como Halloween, porque el destino eterno lo elige cada persona en vida. Una vez que alguien muere, ya no hay más que nosotros podemos hacer. La vida eterna la decidimos, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? La decidimos aquí, en vida, cada quien. Por eso la iglesia tiene que predicar la vida que es Jesucristo. Por eso es nuestra labor de predicar y anunciar, y cada quien decide si abre su corazón o no a Jesucristo. La salvación es personal, recuerda esto. Y como decimos que la salvación es personal, entonces yo no puedo salvar a alguien. Yo no puedo salvarlo a él. Yo puedo anunciarle la salvación a él, y él decide si quiere ser salvo o no, si abre su corazón y cree o no cree. Pero yo no tengo el poder para salvarlo a él, ni él tiene el poder para salvarme a mí. Yo, cuando recibo el mensaje y creo, abro mi corazón, entonces recibo la salvación de Jesucristo. El único que puede dar salvación y vida es Jesucristo, y Él lo da aquí, en esta tierra. No celebramos esas fiestas porque no queremos enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a identificarse con esas prácticas. Si los niños nos ven celebrando eso, ellos van a decir, pues no está mal, ¿verdad? Yo también puedo hacerlo, y empiezan a practicar eso y a creer que entonces eso es bueno a los ojos de Dios. Nosotros no celebramos esas fiestas
porque nuestro amor y nuestro enfoque es Cristo. Nuestro Salvador es Jesucristo y el que nos dio vida es Jesucristo. Entonces queremos vivir para Cristo. Amén. Así que quiero invitarte para que celebres lo que Dios ha hecho por ti y le des gracias a Dios y te comprometas a vivir digno de lo que Dios ha hecho por ti, y que compartas este mensaje con los necesitados que todavía están esclavizados a este mundo que está en tinieblas. Compártelo, háblales de Cristo. Quiero leerte un pensamiento antes de terminar de un pastor que se llama Adrian Rogers. Él ya partió con el Señor, pero es un pastor que en su tiempo fue muy reconocido y muy usado por Dios, un pastor bautista. Y él dijo lo siguiente: he sido seleccionado por el Padre, salvado por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso también? Esa es nuestra vida, ¿verdad? Y termino con un versículo, Hechos 14:22. El apóstol, el escritor de Hechos escribe: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y les dijeron, ¿verdad? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían en Hechos 14, 21 y 22. Entonces, yo espero que este mensaje y lo que estamos hablando en esta serie cumpla algo parecido a lo que dice el apóstol que hacían, o el escritor de Hechos que hacían Pablo y Bernabé, que entendamos que sí estamos en un mundo de tinieblas donde vamos a enfrentar dificultades, donde estamos enfrentando dificultades, pero nosotros tenemos que fortalecernos en nuestra fe en Jesucristo para que pasemos en el poder del Espíritu Santo victoriosos sobre todas esas cosas, fieles a Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, por favor, y yo te voy a invitar para que hoy terminemos este tiempo cantándole a Dios, dándole gracias a Dios por las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Ya vimos la semana pasada que Dios nos ha dado una herencia, nos ha hecho participar de su herencia. Amén. Y hoy hemos visto que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto sucedió en un instante, cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo, cuando tú le invitaste a Jesucristo a ser el Señor y el Salvador de tu vida. En ese instante, en ese momento, el Señor te arrancó de este mundo de tinieblas, de estar arraigado en este mundo, te arrancó, te rescató y te trasladó en ese mismo momento al reino de su amado Hijo. Y ahora, ¿quién es nuestro Rey? Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro Rey. Somos miembros del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y le damos gracias a Dios por eso, amén. Y vamos a adorarle esta mañana y vamos a decirle: gracias, Señor, por haberme arrancado del poder de las tinieblas y haberme trasladado al reino de tu amado Hijo. Y si en este tiempo hay algo en tu vida que esté pasando, que tenga que ver con problemas, con enfermedades, con situaciones difíciles que estás enfrentando, recuerda, Él es tu Rey y Él es el Rey todopoderoso, y Él quiere sanarte, y Él quiere librarte, y Él quiere darte poder, y Él quiere darte fortaleza. Así que yo te invito para que en este momento tú le digas: Señor, te entrego esta carga. Yo sé que tú tienes todo el poder, Señor, que tú me amas y que tú me vas a dar libertad, o tú me vas a dar respuesta esta mañana. Yo te invito para que tengas un tiempo hablando con Dios en lo que estamos cantando.